sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿Quién le preguntamos? A ver, ¿a quién le preguntamos? ¡Marcela! Los errores del dispensacionalismo. ¿Y qué tema específicamente estamos tratando? La locomía, la dicotomía entre Israel y la iglesia, que es el segundo pilar de esta doctrina. Hay una separación entre Israel y la iglesia, dos pueblos, dos maneras de ser salvos. Partiendo de allí ya tenemos que empezar a pensar mal o a dudar, porque la palabra de Dios enseña una única manera de salvación, no dos. Una guardando la ley sin Cristo y otra con Cristo sin ley. No, la Biblia solo enseña una manera de ser salvo. Estamos analizando el texto de ¿qué? Efesios 2, muy bien. Y en el versículo 12, el del 11 y el 12 se nos dice lo que nosotros éramos antes. ¿Quiénes somos nosotros allí? Los incircuncisos, no judíos, colombianos, venezolanos, norteamericanos, bolivianos, argentinos, todos somos, según el antiguo pacto, incircuncisos, ajenos de la ciudadanía de los cielos, alejados de todo lo que tuviera que ver con Dios. Porque en el antiguo pacto, Dios solo se reveló a su pueblo, que era la nación de Israel. Él hizo un pacto nacional, recuerden, hizo un pacto con Abraham y su descendencia física. Él no hizo pacto con Faraón, ¿sí? Él no hizo pacto con Nabucodonosor, él no hizo pacto con los reyes de Asiria. No, él hizo pacto con Abraham y su descendencia física. ¿Quiénes son los descendientes físicos de Abraham? Los judíos o israelitas. Ese fue su pacto, se llama un pacto nacional, ¿sí? Con una nación, sin importar si eran creyentes o no. Judío, circuncidado, estaba dentro del pueblo del pacto y era receptor de los beneficios de ser parte de ese pueblo. Entonces, cuando ellos estaban en el desierto y tenían sed, Moisés golpeó la roca y el agua salió para el creyente y para el incrédulo. La única forma o lo que hacía que ellos fuesen parte del pueblo era que fuesen circuncidados. Entonces, si estaban allí, no importaba si el tipo creía si tenía fe o no. Yo sé que cuando Moisés le habla a la roca va a salir agua. No, eso era irrelevante. Moisés golpeó la roca, el agua salió y llegó el judío que estaba amargado de estar en el desierto, tomó agua. Y llegó el judío que estaba agradecido con Dios porque Dios les dio agua en el desierto y tomó agua. Y todos tomaron agua. El maná caía del cielo sobre el judío incrédulo, ¿sí? Y sobre el judío creyente. Y yo me imagino a Coré y a su familia antes de ser ajusticiados por Dios comiendo maná. No creían, eran rebeldes, pero sin embargo comieron maná. Entonces era un pacto nacional. Aquí no tenía que ver si el hombre creía o no. Era parte del pueblo del pacto, ¿sí? Era un reino nacional, era un pacto nacional. Dios no había hecho pacto con otras naciones. Ahí estábamos nosotros, fuera del pacto, fuera del pueblo de Dios. Y eso es lo que dicen los versículos 11 y 12. Pero en el versículo 13 se nos dice que algo cambió. ¿Qué cambió? Dice, pero ahora, y Pablo comienza a hacer un juego de palabras de comparación, dice, pero ahora, ¿qué?
ahora en contraste con en otro tiempo, ¿sí? Los que estábamos lejos, ahora estamos ¿qué? Cercanos. Exactamente, utilizando expresiones alusivas a la situación de los gentiles en el Antiguo Testamento. ¿Cómo estaban los gentiles en cuanto a Dios? Lejos, lejos, sin acceso a Dios. Y ahora nos ha hecho cercanos. Estamos en el versículo 14, que ahí fue donde quedamos. Dice Efesios, y los invito a que se ubiquen allí en sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Mire, el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, la situación ha cambiado porque ya vino Cristo. Y lo que Cristo revela no es, bueno, llegué yo y ahora vamos a ver si esta gente me recibe, mis queridos judíos lindos, a ver si me aceptan, porque si no me aceptan, pues me toca irme con los gentiles. No. Es que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Él es el objeto, Él es el propósito, Él es el fin. Y una vez venido Cristo, el reino, y quiero que me presten atención, eso tiene que ver con la predicación del domingo, porque pues, providencialmente Dios así lo quiso. El reino del antiguo pacto, con quien hizo Dios un pacto nacional, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de ese reino? ¿Cuál era el propósito de la nación de Israel? Traer al Mesías. Traer al Mesías. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios hace un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David y su descendencia? ¿Y por qué Dios le prometió a David un reino que no tendría fin? Porque Dios no tiene nada mejor que hacer y le gustan las películas largas. No, porque ese reino sin fin sería el reino de Cristo. Entonces lo que hubo fue un paso, ¿sí? O una transición entre el reino nacional del Antiguo Testamento, los judíos, y una vez venido Cristo, ese reino, digámoslo así, como en Pokémon, evolucionó al reino definitivo de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino espiritual. Ese reino dio paso, así como cuando nosotros tenemos un gusanito, ¿cierto? El gusanito se sube a un árbol y empieza a formarse un capullo alrededor de él. ¿Sí lo han visto? Y este gusanito ahora ya no es un capullo, ya no es un gusano, ahora es un capullo. Y pasado un tiempo, ese capullo se abre y sale una mariposita. ¿Qué ocurrió allí? Una metamorfosis, ¿sí? El capullo, el gusanito de la mariposa, no. Una cosa es un gusano, otra cosa es una mariposa, ¿sí o no? No es lo mismo. Pero están orgánicamente ligados y unidos. Sin gusano no hay mariposa. Sin nación de Israel no hay iglesia. Porque la iglesia, ¿de dónde surge? La iglesia no fue que Cristo vino y dijo, bueno, a ver, ¿dónde están los gentiles que van a creer en mí? No. Jesús viene, ¿dónde nace Jesús? Es que la cabeza de la iglesia, ¿de dónde nace? Del pueblo de Israel. ¿Cuáles son los cimientos de la iglesia? Los 12 apóstoles. ¿Y qué eran los 12 apóstoles? Judíos. Los primeros convertidos, ¿qué eran? Judíos. Y el pueblo de Dios se fue desarrollando hasta que alcanzar a toda tribu, pueblo, lengua, nación. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En primer lugar, en Jerusalén. Segundo, en Judea. Tercero, en Samaria, es decir, en las regiones vecinas, y luego hasta en lo último de la tierra. Entonces, la nación de Israel tiene un propósito, ¿cuál? Traer al Mesías, ¿sí? Y hacer la transición, o llamémoslo la metamorfosis, al reino definitivo de Dios, que es un reino espiritual.
compuesto por personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y eso es lo que nos dice Pablo acá en Efesios capítulo 2. Porque ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, no teníamos nada que ver con Jesús porque éramos no judíos, extranjeros. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? Al pueblo del pacto, al pueblo de Dios. Hay un solo pueblo, no hay dos pueblos. Lo que pasa es que ese pueblo ahora está integrado también por gentiles. ¿Sí? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? De ambos pueblos hizo uno. ¿Claro? ¿Como el agua? Ahí está claro como el agua. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? ¿Dos? Un pueblo, una raza superior llamada los judíos, que en este momento están en guerra. Y otro pueblo de segunda categoría llamada la iglesia. No. De ambos pueblos hizo uno. Él hizo un solo pueblo, de ambos. No hay dos pueblos. Derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles. ¿Cuál era esa pared? El odio. El odio. ¿Sí recuerdan que yo les decía, para un judío, un gentil era como un perro? Y no los perritos, nosotros vemos un perrito en la calle, incluso los callejeros, y uno, ay, cuchi, cuchi, y lo agarra, lo acaricia. Pero para ellos los perros, los perros eran animales inmundos, eran animales despreciables. Y ellos, dentro de esa categoría, involucraban a los extranjeros. Es un perro, es un ser humano de segunda categoría, ser inferior. Ese era el concepto que tenían los judíos de los gentiles. Y los gentiles también odiaban a los judíos. No es que los gentiles fueran inocentes, no, pues que, es que nos tienen rabia. No, ellos también los odiaban. Jesús es nuestra paz. ¿Qué dice Isaías 9:6? Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del Hijo, ¿no? Y está diciendo que el Hijo es el Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Qué es Jesús? El príncipe de paz. Juan 14:27, el Señor antes de ser entregado nos deja la siguiente frase. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él es el príncipe de paz, Él es nuestra paz. Él hizo posible la reconciliación entre Dios y el hombre y por lo tanto también de manera horizontal entre los dos pueblos, gentiles y judíos. ¿Y dónde los unió? ¿Dónde los unió? ¿O cuál es el resultado de esa unión de los dos pueblos? La iglesia. La iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios del nuevo pacto. En el antiguo pacto el pueblo de Dios era la nación de Israel. En el nuevo pacto el pueblo de Dios es una nación espiritual, sin distinción de lengua, raza, etnia, color de piel, estatus social, que se llama la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo reconcilió en un solo pueblo. Derribando la pared intermedia de separación. Entonces ya les dije, los judíos consideraban a los gentiles como perros, pero los gentiles también les tenían cierta animadversión. Por ejemplo, en Juan 18:25, Pilato dice, ¿acaso soy yo judío? O sea, no me ofendan, yo no soy judío, yo soy romano. Ellos consideraban a los judíos como enemigos del mundo, como enemigos del mundo.
porque era la verdad. Los judíos se creían una raza especial por encima de todas las demás, y entonces los gentiles decían, estos que se creen, o sea, entonces para ellos todos somos perros, y respondían de igual manera, con rechazo. Pero mire lo que hace la obra de Jesucristo: derribó la pared intermedia de separación a través de que de su muerte en la cruz trajo paz, paz para con Dios y paz entre nosotros. Porque en el corazón del creyente no hay resentimiento. Cuando entendemos que somos hijos de un mismo Padre, muere el resentimiento, la amargura y la confusión. Versículo 15. ¿Cómo trajo Él esa reconciliación entre ambos pueblos? Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, nuevamente haciendo la paz. ¿En cuál carne? En su cuerpo físico. Fue en su cuerpo físico el que sufrió la crucifixión, donde Él deshizo la enemistad. ¿Qué abolió Él allí? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y habrá alguien que diga, si ven, el Señor abolió la ley, ahí dice, abolió la ley, ya nosotros no tenemos que guardar el día del Señor, ya nosotros no tenemos que guardarnos del pecado porque estamos bajo la gracia. No, eso no es lo que dice allí. Allí dice, acá no dice que Él abolió la ley, acá dice que Él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es muy diferente decir que Él vino y que en su carne abolió la ley, y otra cosa muy diferente es decir que Él en su carne abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, Él no vino a abolir el decálogo de Éxodo 20, los 10 mandamientos, ni la ley del amor, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está en Mateo 22. Él no vino a abolir eso. Ni vino a abolir tampoco el mandamiento de Juan 13:34. ¿Sí? No. Él vino a abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, las diferentes estipulaciones que se derivaban del decálogo, la ley ceremonial, todo lo que salió de allí fue lo que Él vino a abolir para poder unir a los dos pueblos. La fraseología misma lo explica, no dice la ley, dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, las expresiones de esa ley. Vamos a Colosenses 2:14, por favor. Allí está anotado, si lo pueden buscar. Colosenses 2:14, dice el apóstol Pablo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos que había contra nosotros? Es que nosotros no podíamos cumplir la ley. No podíamos cumplir la ley para ser salvos. Estábamos como esos criminales que dicen, se busca. ¿Por qué? Por no cumplir la ley. Se busca, vivo o muerto. ¿Por qué? Porque teníamos una deuda con Dios. ¿Cuál es la deuda? No poder cumplir su ley. Una deuda impagable, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero cuando Cristo muere por nosotros, ese papel es clavado en la cruz. Pierde vigencia. Ese es como en otro tiempo, ahora creo que ya no se usan las letras, ¿no? La deuda o un cheque. Entonces había personas que iban y compraban y giraban un cheque
y después la persona venía con el cheque a recoger el dinero, ¿sí? No lo cobraba en el banco, sino que llegaba y cuando uno le decía, no, pues, no, pues, yo digo, por ejemplo, el caso de mi papá, no, venga el lunes y tráigame el cheque y yo le doy el dinero. La persona con ese cheque podía demandar, ¿cierto? Mire, ese señor me dio un cheque, el cheque no tiene fondos, o meterlo en el banco, ¿cierto? Varias veces para fastidiar al dueño de la cuenta. Nosotros teníamos un cheque en contra nuestra, una deuda impagable, y Cristo la pagó. Esto lo interpretamos a la luz de ¿qué? Colosenses 2:11. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados. Pero hermano, pero usted ha dicho que nosotros somos incircuncisos, ¿sí? En él, en Cristo, fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. A nosotros Dios no nos circuncidó cortándonos el prepucio del penecito o del pipicito, no. Dios nos circuncidó cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto tiene mucha relación con Romanos capítulo 6, versículo 5. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo muere en la cruz. Si yo creo en su sacrificio, yo muero con él al pecado. Es decir, es como si yo ya no existiera para el pecado. Muero para el pecado. El cuerpo del pecado destruido. El dominio que el pecado tenía sobre mí ha terminado. Ya el gobierno que el pecado tenía sobre mí ya no existe, porque ahora yo le pertenezco a otro. Yo ya estoy muerto para el pecado, pero vivo para Dios. Romanos 6:11, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Eh? Esa fue la circuncisión, la que no se hace con la mano en el órgano reproductor sexual del hombre, sino la que se hace en el corazón, cuando Dios nos regenera y nos da una nueva vida en Cristo. En Cristo. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor de la carta a los Colosenses. Colosenses 2, 16 y 17. ¿Qué concluye Pablo de esto? ¿O qué puede extraer él esto? Él dice, porque es que el problema de la iglesia de Colosas es que habían discusiones sobre estas cosas, ¿sí? Pretendían contaminar la sana doctrina con prácticas ascetistas, con prácticas espiritualoides, y Pablo dice, no me contaminen la doctrina ni la práctica cristiana. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Las ceremonias de la nación de Israel eran sombras, como dice la canción, sombras nada más. No sé quién la canta, pero se me viene. Sombras nada más, sombra. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Que la sombra, que por qué habla usted así. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, acá tenemos el señor parlante, ¿sí? Y el parlante proyecta una sombrita. ¿Sí la ven ahí proyectada? Ustedes mismos ahí ven, se miran aquí en la pared, ahí hay una sombra. Mira, hay una sombra que está moviendo. Hola. Esa es la sombra. Ahora, yo miro la sombra y yo puedo identificar qué es lo que el origen de esa sombra, ¿no?
¿O de qué me está hablando esa sombra? Esa sombra me habla de una persona porque se le ve la cabeza, se le ve una mano, 5 dedos, ¿cierto? Y yo mirando la sombra puedo tener una idea de la realidad que proyecta esa sombra, ¿sí? Si fuera un gato, la sombra del gato. Si fuera un perrito, la sombra del perrito. Si fuera un pájaro, pues sería la sombra de un pájaro. Yo mirando la sombra tengo una idea. Esa sombra me habla de algo. Supongamos que que no hay muy buena luz y se movió algo y uno ve la sombra y dice, uy, eso es un gato. Parece que es un gato por la sombra. Y cuando aparece el gato, uno dice, ah, sí era un gato, sí era un gato. Las ceremonias nos hablaban de algo, de una realidad. ¿Sí? No sé, no nos decían, miren, hay un sacerdote, hay un profeta, hay un rey, hay un pan de vida, hay un espíritu que será derramado en el corazón de los creyentes, como el agua que fluye de una fuente. Hay una propiciación, hay un sacrificio expiatorio, hay una víctima inocente que va a pagar por nuestros pecados. Todas esas cosas eran sombras, nos daban alguna idea. Vino Cristo, Él es la realidad. Yo les pregunto a ¿ustedes qué prefieren? ¿La sombra o el objeto que proyecta la sombra? Entonces viene la sombra acercándose y yo me pongo a hablar con la sombra. Y cuando la persona llega, yo le digo, no, es que estoy aquí hablando con su sombra. ¿Y entonces qué? No. La sombra anuncia lo que va a venir, pero cuando la persona viene, uno habla con la persona, uno trata a la persona, ¿sí o no? Las sombras anunciaban la venida de Cristo, pero cuando Cristo viene, la sombra ya es irrelevante. La sombra me daba pistas, señales, vestigios, destellos de quién proyectaba esa sombra, pero ya vino Cristo. Entonces por eso Pablo dice, ya no discutan por comida, bebida, que si comer cerdo es malo, que si comer esto es malo, que los días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Eso es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo, ¿se ve? La sombra, el cuerpo es de Cristo. La realidad es Cristo. Lo demás ya quedó atrás. Por eso nosotros no celebramos las fiestas, porque las fiestas eran sombras. Por eso no celebramos primicias, esa es la más rica de todas, ¿no? La favorita de los predicadores, la fiesta de las primicias, porque ahí es donde recogen el Villegas, ¿no? Porque esas primicias tenían un fin, ¿cuál era? Anunciar a Cristo, eran sombra. Vino Cristo, Él es la primicia, el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos, el primogénito de la resurrección. Ya no necesito fiesta de las primicias. La Pascua, vamos a seguir celebrando la Pascua. En Semana Santa traemos un animal y lo matamos. Tal. No, ¿por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vino Cristo, ya no hay necesidad de Pascua. ¿Ven? Ya no hay necesidad, todo eso era sombra. Y esas eran las cosas que Pablo nos menciona en Efesios 2, que nos separaban de Israel, de la nación de Israel. Porque la ley moral de Dios es universal. O sea, la ley moral de Dios fue dada explícitamente en el Decálogo a la nación de Israel, pero la palabra de Dios dice que todo ser humano tiene la ley de Dios grabada en su corazón por naturaleza, a través de que de la conciencia. Romanos capítulo 2 nos dice que hay gentiles que por su conciencia guardan la ley de Dios. Pero la ley de Dios es universal, el decálogo es universal. O sea, para el judío era pecado matar, para el gentil era pecado matar. Era homicidio. El homicidio es homicidio aquí y en China. Para el judío era pecado
ofrecer fuego extraño delante de Dios. Nadie vio, ¿sí o no? Y para el incrédulo era pecado. No, porque a él no le dieron esa ley. ¿Sí me entienden? El moabita no ofrecía fuego delante de Dios, no preparaba incienso delante de Dios. Para él eso no era pecado, porque él estaba excluido de la nación de Israel. Pero para el moabita el asesinato sí era pecado, igual que para el judío, ¿sí ve? Entonces la ley que Cristo deshace, la ley que Cristo abroga en la cruz del Calvario, no es su ley moral, es la ley ceremonial, que nos separaba de la nación de Israel, ¿sí? Ese tipo de prácticas, el sacerdocio, el templo, toda esa liturgia que ustedes leen en los libros de Éxodo, Levítico, toda esa liturgia nos separaba de la nación de Israel. Pero viene Cristo, esa liturgia encuentra su cumplimiento en Él, ya no hay necesidad de más liturgia. Por eso es un error pensar que en un futuro, cuando venga la supuesta gran tribulación, el pueblo de Israel va a ir otra vez a ofrecer sacrificios. Ahora sí entienden el punto, pero ¿por qué si ya vino Cristo? No, pero es que ellos es que saben cuál es el problema, que esta perspectiva dispensacionalista es judía, es sionista. ¿Cómo piensa el judío? Yo les voy a decir cómo piensa el judío. El judío no cree en el Nuevo Testamento. El judío rechaza el Nuevo Testamento. El judío considera a nuestro Jesucristo como un impostor. El judío todavía espera que venga Cristo, pero no el Cristo que va a venir a salvarlos de sus pecados. El judío espera al Cristo que va a convertir a la nación de Israel en la máxima potencia mundial. Y el dispensacionalista tiene una interpretación casi exactamente igual, porque el dispensacionalista dice, cuando Cristo venga por su iglesia y la iglesia sea arrebatada, Israel va a ser convertida en la potencia mundial y Cristo va a tratar con su pueblo, se va a revelar a su pueblo y ahora sí Israel va a creer en Jesús, pero en un Jesús futuro, porque en el Jesús del Nuevo Testamento ellos no creen. Para ellos el que murió en la cruz era un criminal, para los judíos. Para ellos el Nuevo Testamento es basura. Yo he hablado con judíos. Para ellos, usted le cita el Nuevo Testamento y le dice, a mí no me cite eso es basura. Eso es basura, yo no creo en eso. No me hable de eso porque yo no creo en eso. Esa es la concepción judía. Y la concepción dispensacionalista también es futurista, ¿sí? Una restauración del Israel nacional al final de los tiempos. ¿Y qué esperan los judíos? Una restauración de Israel al final de los tiempos, ¿sí? ¿Cómo va a ser eso posible si ya vino Cristo, ya murió por nosotros, ya hizo toda la obra de Dios y todas esas sombras y tipos encontraron su fiel cumplimiento en Él? ¿Cómo vamos a volver o cómo puede alguien volver a los sacrificios si el Cordero de Dios ya fue sacrificado en la cruz? ¿Cómo puede alguien volver a establecer un linaje de sacerdotes si Cristo es el sumo sacerdote que está en los cielos intercediendo por nosotros según la carta a los hebreos? ¿Cómo puede alguien asegurar eso? Es totalmente antibíblico. Entonces la referencia de Pablo acá en Efesios 2 es a las reglas y regulaciones del código mosaico, las estipulaciones tocante a las fiestas, alimentos, ofrendas, circuncisión. ¿Cuál fue el problema de los judíos? Que ellos
hemos visto en el Sermón del Monte cómo los judíos cambiaron el énfasis de la ley moral a lo ceremonial. Por ejemplo, los judíos decían, ¿cómo es posible, Señor, que tus discípulos coman sin lavarse las manos? Pero no tenían problema en justificar el divorcio, ¿sí o no? Cuando Dios prohibió el divorcio, o sea, la voluntad de Dios nunca fue que el hombre se divorciara, lo reguló, pero nunca fue que promovían el odio y el resentimiento, enseñando que matar solamente era asesinato, quitar la vida. Promovían la codicia porque decían que si yo deseaba una mujer no era pecado, pecado era acostarme con ella. Y el Señor dice, no, el que ve a una mujer que no es su esposa y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Ellos violaban el decálogo a diestra y a siniestra. Pero mucho cuidado con comer con las manos sucias. Mucho cuidado con recoger espigas el día de reposo. Mucho cuidado con sanar un enfermo en el día de reposo, porque, eso es un atentado. Mucho cuidado con beber vino y tragarse un mosquito que estaba en el vino, porque la ley prohíbe consumir insectos. Entonces se centraron en lo ceremonial y tiraron a la basura la ley moral de Dios. Ese era el problema de los judíos. Exaltaron las ceremonias. Nosotros no podemos entrar al pretorio porque somos judíos. ¿Cómo vamos a entrar a la casa de Pilatos? Es un gentil. Pero estaban conspirando para matar a un inocente. Contrataron testigos falsos. ¿Sí ven la hipocresía de centrarse en las prácticas ceremoniales? Que fue lo que hizo la nación de Israel. Se centraron en las ceremonias. Es como que usted diga, hoy hay cena del Señor, me voy a poner bien bonito, me voy a maquillar, me voy a arreglar, cena del Señor, me pongo mi mejor ropa, cena del Señor. Pero antes de la cena del Señor me agarré con mi mujer y la mechoneé, nos vimos, nos insultamos, mejor dicho, le debo a todos los vecinos, a cada santo le debo una vela, tengo un amante, pero vengo a la cena del Señor, aleluya, aleluya. Y tomo la cena del Señor, aleluya, aleluya. Eso hizo la nación de Israel. Tiró a la basura la ley moral de Dios y se centraron solamente en lo externo. Cristo, por medio de su sufrimiento y muerte, puso fin a estas leyes, a estas ceremonias, e hizo cesar su poder esclavizador. Porque ellos esclavizaron al pueblo con esas leyes, los fariseos. Los escribas, los hicieron esclavos. Sigamos, estamos en Efesios 2, es que el viento me sopla aquí la Biblia y me vuela los versículos, las hojitas. Seguimos en el 14. Siendo que Cristo a la vez es la simiente de la mujer y la simiente de Abraham, no debemos sorprendernos cómo el judío y el gentil se encuentran para constituir una nueva humanidad. Mire, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos. ¿Quiénes son los dos? Judíos y gentiles. ¿Qué creó? Un solo y nuevo hombre. Por si no quedó claro, ¿no? Arriba dice, de los dos hizo un solo pueblo, judíos y gentiles. Ahora ya no hay judíos y gentiles, ahora es la iglesia. Pero por si de pronto no quedó claro, él dice, de los dos hizo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya no dice si es judío o es gentil, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De los dos, que quede claro, hizo un nuevo hombre, un solo y nuevo hombre. ¿Está claro? Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá ya no es si yo soy judío o soy extranjero, acá es tengo que ser como Cristo. Él es el nuevo hombre. El nuevo hombre en mí es Cristo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es el hombre. Colosenses 3:10 y 11. Y revestido del nuevo, el nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oído, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Escita es letrado. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué parte de este versículo no está clara? Ahí dice, no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión. No, es que yo soy del pueblo de Israel y a mí me circuncidaron. No, hermano, es que eso ya no. Esa circuncisión también tenía un propósito, esa circuncisión también era una sombra de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Esa marca externa de cortarle el prepucio al niño al 8º día, al prepucio de su pene, de su penecito, apuntaba que a la obra, esa señal externa era una señal de consagración, como cuando las personas que tienen animales, los ganaderos, marcan a las reses o a los marranitos o a las ovejas o a las cabras, les ponen una marca o les ponen aquí en la oreja una marca de plástico, como parece un piercing, ¿no? Ahí, ya quedó marcado, es de mi propiedad, es una marca externa. Eso era la circuncisión, pero ahora en el nuevo pacto Jesús nos ha circuncidado en el corazón a través de su Santo Espíritu. Esa es la marca, eso es lo que el Nuevo Testamento llama el sello del Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La circuncisión del antiguo pacto era una sombra de la verdadera circuncisión, que es el nuevo nacimiento. Entonces, ¿y por qué esas personas, yo me pregunto, ¿no? Como dice la canción, y no les voy a cantar ningún pedazo de la canción, yo me pregunto, ¿por qué los que defienden esto no se circuncidan? ¿Sí o no? Venga, usted que es dispensacionalista, hermano, ya se circuncidó. No, ¿cómo así? Eso era el antiguo pacto. Ah, ¿cómo? Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Ves? No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Solamente Cristo, solamente importa Cristo. Cristo es el centro de todas las cosas. Él es el nuevo hombre. De Él debemos revestirnos. A Él tenemos que apuntar. La palabra de Dios dice, la estatura del varón perfecto es Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos predestinó para hacernos hijos suyos, para que seamos como Jesús. Vamos a leerlo bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la gente adorando a los judíos. Entonces mi propósito en esta vida es ser como Jesús, porque Él de los dos hizo un solo y nuevo hombre. ¿Bien? O sea que fuera de Cristo
no hay nada. Él es el centro de todas las cosas. Él es la paz. Él reconcilió a ambos pueblos con Dios, reconcilió a ambos pueblos entre sí, derribó la pared intermedia de enemistad, el resentimiento, abolió en su carne la ley de ¿qué? La ley expresada que en ordenanzas, no la ley de Dios, ¿no? Mañana no vengan diciendo, no hermano, es que, no, el lunes. No, pues como Jesús abolió la ley, el domingo no hay culto. No. Abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ley ceremonial. Hermano, y con esto termino. Y la ley civil. Y la otra ley, porque hay otra ley que es la ley civil. ¿Qué pasa con la ley civil? Pues fácil, nosotros no somos judíos. No tenemos por qué guardar la ley civil, porque la ley civil era un código para la nación de Israel, como Estado. Pero no tenemos que matar a nadie a piedra, ¿sí me entienden? Porque nosotros no somos judíos. Y una vez venido Cristo, ¿sí? Él le dio a la ley también su correcta interpretación, ¿sí? Y eso ya lo explicamos en el Sermón del Monte. La ley vigente es la ley moral. Tanto la ley ceremonial como la ley civil caducaron, fueron abolidas con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana que viene continuamos con este tema, si el Señor lo permite. Si tienen alguna pregunta, la pueden anotar. Y si el Señor lo permite, la semana que viene, pues, escuchamos algunas preguntitas. ¿Listo? Vamos a orar. Sublime gracia del Señor.